realizar su inscripción en este webinar tan importante en estos tiempos que necesitamos, ¿no? Saber sobre metodología de la investigación científica, porque a pesar de que la tecnología ha llegado para ayudarnos y para mejorar nuestras vidas, sabemos de que son robots, ¿no? Lo que están por detrás de cada una de esa tecnología, y nosotros debemos tener los principales aspectos y las principales características a la hora de realizar una investigación, a la hora de realizar un documento científico, a la hora de nosotros realizar nuestras tesis, y de cómo presentar esos resultados que no sean de una manera mecánica, de una manera robótica, sino con todo el sentimiento de que nos humanos realizamos. Para eso tenemos convidada a nuestra profesora Silvia Lilian Ferro, que ella es profesora de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, pero es argentina, entonces estamos en familia, y pertenece también a los programas de posgraduación de PPG y PPD en la UNILA, y pertenece al Instituto de ILAESPI en nuestra universidad. Ella va a estar compartiendo con nosotros, ella va a ser la responsable de enseñarnos hoy todo lo que tiene que ver con metodología de investigación científica en un corto periodo de tiempo. Es un reto que tiene, pero bueno, como conozco su forma de dar clases, sé que ella lo va a lograr y que vamos a salir con ese conocimiento. Ella va a estar presentando, también va a dar oportunidad para los que tengan duda, alguna inquietud, puedan levantar su mano y hacer las preguntas para la profesora doctora Silvia. Entonces, con usted la palabra, profe. Su micrófono está apagado, profe. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Jordanis, también ex estudiante de graduación y actualmente estudiante de posgraduación de la UNILA, con quien hemos conversado muchas veces, y agradezco también a la fundación donde este proyecto, este observatorio está alojado, por confiarme este espacio. Como dijo Jordanis, yo soy argentina, aunque trabajo en esta universidad hace 11 años como docente e investigadora, y estoy en graduación y en posgraduación, y antes que eso ya di algunas vueltas por este mundo, en España, en otros lugares, entonces digamos que tengo no solamente mucha edad, sino también alguna experiencia acumulada en esto. Vamos a aclarar que no va a ser un curso sobre metodología, porque para darles un curso sobre metodología necesitaría un semestre entero, clases de 4 horas, 1 o 2 veces a la semana, ejercicios prácticos. Lo que quiero transmitirles son algunas reflexiones que tienen que ver con la metodología de la investigación científica, que surgen no solamente desde mi práctica como investigadora, sino porque también yo dirijo tesis, tanto de graduación como de posgraduación, y también doy materias de metodología de la investigación científica en graduación y en posgraduación. Como veo por sus caritas que no son todos argentinos y por sus nombres, quiero empezar con una frase de Gatica, que es un boxeador argentino, no sé si son muy jóvenes ustedes, pero alguno lo habrá escuchado nombrar, que la experiencia es como un peine que te dan cuando te estás quedando pelado. Es decir, voy a transmitir cosas que me hubiera gustado saber cuando yo estaba en los inicios de mi vida como investigadora, pero que cuando uno lo piensa, cuando ya está formada, cuando ya es senior, uno dice, bueno, ¿será que habré entendido a tiempo estas cuestiones, o ya será un peine que la vida me da cuando me estoy quedando pelada? Entonces, para darles ese peine a ustedes que todavía tienen cabellos, es que voy a transmitir algunos tips para usar lenguaje de Centennial. Van a ser algunos tips, porque un curso de metodología exige un tiempo, una planificación, en fin, una organización, un currículum, una serie de cuestiones. Entonces, Jordanis comete un error que todos los que estamos en la UNILA cometemos, y en las universidades brasileras, que es hablar en siglas. Entonces él le dice PPG, PPD, y la ESPI. Bueno, esos nombres que él dijo son de los institutos
de uno de los institutos de la universidad. Acá no tenemos facultades, tenemos institutos, y yo estaría en el instituto donde también está el posgrado de Jordanis, que se llama Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política. Eso es ILAESPI. Y los programas de posgraduación son los que en Argentina son los programas de maestría, programa de doctorado, equivale a eso. Pero acá se los llama programa de posgraduación porque pueden tener tanto la maestría como el doctorado como el postdoctorado. Bueno, aclarado ese lenguaje en siglas que hablamos todos una vez que estamos aquí y no percibimos que son solo siglas, quiero ver si consigo pasar a la siguiente. A ver si consigo. Quiero pasar a al siguiente slide. Ah, señor. No estoy consiguiendo. A ver, voy a ir a la fuente y voy a hacerlo desde la fuente. Entonces, ¿ahí se ve? Sí, ¿Se ve el segundo slide? ¿Sí? Sí, profesora. Ahí está. Voy a precisar porque acabo de colocar la fuente del slide y no veo más la reunión. Bueno, uno de los aspectos que a lo largo de mis décadas dando vueltas en la vida académica en distintas universidades, que llegué a entender es que hay una tendencia entre los estudiantes, sobre todo de graduación, de cuando tienen que elegir quién los va a dirigir, orientarse, dice aquí en Brasil, en sus tesinas de licenciatura, lo que acá sería TCC, trabajo de conclusión de curso, o en sus trabajos de maestría, en sus tesis de maestría o de doctorado, es que somos muy exitistas y vamos a aquel docente que tiene más fama en la universidad, que tiene más reconocimiento, que tiene más pedigrí académico. Entonces buscamos a las estrellas de nuestra facultad, de nuestra carrera, para que dirija nuestro trabajo. Y eso nos va a traer consecuencias. Generalmente estos docentes e investigadores que son tan famosos, justamente lo son porque están en muchísimas actividades. Entonces, buscar al profesor o a la profesora que es el más estrella, por decirlo en argentino, en ese área, en ese curso, va a traer como consecuencia que nos preste poca atención, porque generalmente ese tipo de docentes tienen muchísimas investigaciones a cargo, tienen muchísimos alumnos que están haciendo la investigación bajo su dirección. Entonces, uno de los errores es buscar como director o directora el más famoso. Yo les diría, si les diera un consejo como madre académica, sería que busquen a alguien que está más en la zona media, ¿no? A veces el profesor recién llegado a la universidad, que recién pasó el concurso, no quiere decir que le falta experiencia, por ahí viene de muchas actividades profesionales particulares y tiene experiencia. Pero generalmente son los profesores que no son ni recién llegados, ni son los más estrellas, los que les convienen más, porque ese tipo de docente que está en esa zona media, que todavía no tiene todo el reconocimiento, pero ya no es un recién llegado, es el que les va a prestar más atención, es el que le va a dar los feedback con mucho ritmo, con mucha frecuencia, porque cuando quedan con estos directores que son las estrellas, su trabajo puede demorarse muchísimo, porque en la investigación, en la vida académica, todos tenemos un director, todos. Entonces, el hecho de que hagamos avances y la persona no nos haga un feedback, una devolución en un tiempo razonable, puede demorarnos muchísimo. Y eso es algo que en Argentina es muy extendido. Yo ya vi que maestrías pueden durar 6 años allá, justamente por esas demoras en el tiempo de los directores, directoras de tesis, en hacer las devoluciones, ¿no? En ir haciendo el acompañamiento. Acá en Brasil es totalmente al revés. Acá en 48 meses hay que terminar todas las materias, la cualificación, la defensa, todo
24 meses, que a mí me parece un tiempo muy, muy corto, ¿no? Con una opción de prórroga de 6 meses más. Pero también considero que hay veces que estos procesos se demoran más de la cuenta por no saber elegir inteligentemente el director. No necesariamente el más consagrado de tu universidad y de tu curso va a ser el que haga llegar a tu tesina, a tu maestría, a tu tesis de doctorado de forma más brillante o con tiempos más razonables, porque justamente esos profesores de zona media en el reconocimiento se esmeran mucho más en el acompañamiento porque están buscando, como todo docente, todo profesional, todo investigador, su reconocimiento en el campo. Entonces van a dedicarse muchísimo al acompañamiento. Eso en primer lugar. Para mí es una de las variables más importantes para el éxito o para cómo se va a dar el proceso de investigación en el contexto académico. Otra de las cosas que noté que cuesta muchísimo, y a mí me costaba cuando yo pasaba por estos procesos, es la cuestión del problema. A muchos seguramente les sonará súper familiar escuchar, tenés que recortar mejor el tema, porque todos cuando estamos, sobre todo en la graduación, estamos pensando la investigación como una descripción de un fenómeno y que vamos a hacer nuestro gran aporte entendiendo ese fenómeno social o de la vida natural, sea cual fuera, y vamos a hacer una gran contribución describiendo ese fenómeno. Y eso es un problema porque en realidad hay investigación cuando hay pregunta, cuando hay interrogante, también podemos llamarlo de problema, y no se trata solo de describir un fenómeno, sino de interrogar la realidad, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de encontrar la pregunta, tenemos el 80% del trabajo hecho. Les parecerá demasiado, pero a partir de la pregunta, quien los dirige, quien los orienta, puede comenzar a ayudarlos a hacer el recorte temporal, el recorte espacial de una situación de la que ustedes hayan elegido. Entonces cuesta muchísimo el recorte del problema, la creación del interrogante, porque ese interrogante no va a surgir de la nada. Para que un interrogante surja, tienen que leer, por lo menos, yo diría, entre 5 y 10 papers de revistas científicas muy bien puntuadas, que se aproximen a ese tema, porque surge un interrogante cuando detectan una laguna, un faltante, un vacío. La ciencia no crece por estar repitiendo lo que los consagrados en el campo dicen, o por estar interpretando la tesis de fulanito de tal, o por estar viendo si Mengano, las ideas de Mengano, Sultano se aplican a determinadas circunstancias. A veces ese tipo de estrategia puede traer más aceptación de la banca, del tribunal, porque cuando estamos analizando lo que las vacas sagradas de nuestro campo dicen, piensan o hacen, son más conocidos, entonces como que el problema es más legítimo. Pero a veces un problema que surja de detectar un vacío, una laguna, después de leer suficientemente, entre 5 y 10 papers o capítulos de libro que se aproximen al tema, podemos encontrar un interrogante que realmente genere un trabajo que sea una verdadera contribución, no solamente ser espejos de las vacas sagradas del campo. Por otro lado, la cuestión de los objetivos en la investigación son muy importantes. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi finalidad? Y yo los llamo objetivos SMART, justamente porque viene así de la literatura científica, en cuanto a que tenemos que definir objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo definido. No sirve de nada plantearnos una investigación que no va a ser viable para nosotros, porque generalmente en la investigación de graduación y de posgraduación son esfuerzos individuales, ¿no? Salvo cuando estamos
siendo parte de un grupo de investigación, pero cuando estamos investigando para obtener diplomas, tanto de graduación como de graduación, es muy raro que se permita por reglamento que se presenten tesinas o tesis de 2, de 3, de 4 personas. Existen áreas como las áreas de las artes que a veces posibilitan eso, o antropología incluso, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es que investiguen solos. Entonces, cuando se planteen los objetivos, piensen en esta regla SMART. Primero, que sean específicos, medibles. Toda realidad social es una medición finalmente. Sus posibilidades de alcanzar esos objetivos a través de su trabajo, la relevancia que tiene en cuanto al conocimiento que existe publicado en ese área, en ese tema, y la cuestión del plazo, porque si son estudiantes que van a estar condicionados por terminar lo antes posible para insertarse en el mercado de trabajo, o porque quieren seguir la vida académica con la posgraduación simultáneamente, tienen que pensar en un proyecto de investigación que tenga un plazo posible de ser ejecutado. Entonces, hay una regla en la investigación. La principal variable en un esfuerzo de investigación es el tiempo. No solamente el tiempo de quien hace la investigación, el recorte temporal del tema, el trabajo de campo, la temporalidad del trabajo de campo. Entonces, la variable tiempo es fundamental a la hora de iniciar esta cuestión. Yo cuando era estudiante tenía objetivos grandilocuentes a la hora de decidir mis temas y mis problemas y mis interrogantes, y una vez que lo comenzaba a hacer me daba cuenta que hoy la tesis no significa lo que significaba en la década de los 70 del siglo pasado, una consagración, ni siquiera un doctorado es una consagración. Son momentos escolares, o sea, escolares en el sentido que van a estar tutelados por alguien, van a estar orientados por alguien, van a estar dirigidos por alguien, y lo que tienen que demostrar es que conocen los fundamentos básicos de la investigación, básicos en graduación. Entonces, tienen que pensar lo que van a hacer como una contribución a la ciencia, como algo que refleje la dignidad de su nombre, por eso el plagio y otras cosas en las tesis no son solo un problema moral. Yo a veces digo con los estudiantes, ¿no? Piensen que en la portada va a estar el nombre de ustedes. Nadie va a mirar después en el repositorio digital, cuando alguien llegue a mirar su trabajo, a estudiarlo, nadie se va a preocupar por quién lo dirigió o quién estuvo en su tribunal. La portada de la investigación lleva su nombre, entonces tiene que ser digna de su nombre. Tienen que honrar su nombre con esa investigación. Entonces, manchar el nombre de esa autoría, de esa investigación, con prácticas poco éticas, no, yo voy a copiar todo, me lo va a hacer toda la inteligencia artificial, ahora vamos a hablar un poquito sobre esos límites. Total, lo que quiero es recibirme porque quiero pasar a otra cosa. Piensen en esto. Esa tesis va a estar en un repositorio digital, no solo la vida de ustedes. Cuando nos muramos todos, esa tesis todavía va a estar ahí con su nombre. Y no vamos a poder volver dentro de un año a modificarla. Entonces, tiene que ser una tesis digna de su nombre, ética, bien armada, que los enorgullezca. Porque si presentan y pasan con cualquier cosa, cuando otros investigadores citen su trabajo y lo encuentren llenos de errores de tipeo, frases sin terminar, inconsistencias metodológicas, ustedes no lo van a poder cambiar. Va a quedar así. Y hoy con la web, a través de las palabras clave, se llega a todas las tesis de todos los repositorios digitales de todas las universidades del mundo. No existe la opción de esconderla y cada vez va a existir menos. Entonces piensen también en ese esfuerzo como algo que también tiene que reflejar su dignidad. Bueno, vos, Jordán, me avisás cuando quieras que lo corte un poco.
Otra de las cuestiones que me llama la atención en mi práctica es que generalmente las hipótesis se colocan, pero no se colocan cómo se llegó a esa hipótesis. Y hay varias formas de llegar a las hipótesis que puede ser muy relevante para un tribunal que está evaluando, o si fuera un artículo, ¿no? Para un evaluador, un parecerista. A veces la hipótesis se construye por la propia lectura y a veces de la literatura científica, y a veces la hipótesis tiene que ver con que ese investigador también tiene una práctica profesional en un medio no académico que hace que su observación y su experiencia sea parte de la construcción de la hipótesis. Y eso es muy interesante, porque hay personas que vienen del mundo del trabajo y lo combinan con la formación académica, hay personas que solo están en la vida académica, entre la formación y la docencia, y hay personas que tienen esas dos miradas, ¿no? La mirada académica y la mirada de la aplicación profesional de sus conocimientos. Entonces, una de las cosas que yo siempre pido es que se haga evidente la forma en que se construyó esa hipótesis y no darla por supuesto. Sobre la revisión de la literatura, generalmente es lo que más cuesta y es lo que, en donde más dependen de un director, ¿no? Que les diga qué leer, que sea exacto para lo que ustedes precisan, insume mucho tiempo, pero es decisivo. Porque van a tener que construir un marco teórico, o sea que esa lectura sirve para crear el interrogante, pero también ya sirve para ir alimentando ese marco teórico que va a ser uno de los apartados, tanto si es tesis como si es artículo. Y hay varias posiciones metodológicas en este momento. Ahora lo que se estila mucho es que se haga un recorte temporal. Hay tanta literatura científica, los papers se publican por millones y se multiplican por sí mismos de una forma casi fractal, que uno no sabe cómo navegar en el océano de las referencias bibliográficas que existen hoy. Entonces se establecen algunos criterios, por ejemplo, que haya un corte temporal de esa revisión de literatura con 5 años. Pero ahí aparece toda una cuestión, muy de los latinoamericanos también, que nos cuesta dejar a los clásicos, ¿no? A los clásicos de ese campo. Y yo diría que a mí también me cuesta dejar a los clásicos del campo, dejar de citarlos o dejar de considerar sus conceptos. Yo diría que pues, yo soy más de la tendencia de no dejar los clásicos para atrás porque su publicación no es de 5 años a la fecha, y de hacer un híbrido, ¿no? Hibridar. Seguir apelando a los clásicos, pero no ya de una forma protagónica, sino darle también protagonismo a esa literatura científica de no más de 5 años de antigüedad. Y bueno, hay otros criterios también, con qué categoría se ha buscado esa literatura, que conviene explicitar en el trabajo, usé este repositorio institucional, usé esta indexación de revistas científicas, usé estas categorías, usé operadores booleanos, en fin, hay que explicitarlo todo cuando se trata de trabajo escolarizado como tesis de graduación y de posgraduación, y se explicita menos cuando se trata de artículos. Bueno, la viabilidad. En mi investigación de tesis y doctorado, yo trabajé con agricultura familiar capitalizada allá en Argentina. Mi doctorado fue en España, pero el trabajo de campo lo hice en Argentina. Y después me di cuenta que yo sola iba a tener que hacer unas 200 entrevistas semiestructuradas, y que yo también trabajaba, tenía hijos. Entonces, ¿cómo iba a hacer para llegar a todos esos lugares de la región pampeana que yo había seleccionado, ¿no? Y pasaron cosas que hicieron que ese proceso se me facilite, porque, bueno, hubo varias protestas que gran parte de esos actores estaban protestando en las rutas del país. Entonces, en vez de entrar kilómetros, yo simplemente iba a las protestas y aplicaba los cuestionarios. Entonces, bueno, pasó eso, ¿no? Pero eso fue un error de mi parte, porque ahí yo no consideré la viabilidad, que uno está solo. Y después utilicé otras estrategias, por ejemplo, negocié el acceso a estos actores a través de las cooperativas agrícolas, que los reúnen,
una vez por cada 15 días, una vez por mes, reúnen, y yo tenía los perfiles a los que necesitaba entrevistar en mi muestra. Entonces yo con la cooperativa decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo por ustedes para que ustedes me dejen venir a estas reuniones y yo pueda entrevistar a los casos que había seleccionado? Entonces, en la investigación hay que ser muy habilidoso para pensar en la viabilidad, pero cuando uno no sabe pensar en la viabilidad, hay que ser muy habilidoso para negociar el acceso al campo, ¿no? Para buscar las formas de llegar a cumplir con el diseño metodológico en un tiempo razonable. Y ahí hay que ser muy creativo. Y si algo no nos falta a los latinoamericanos, ser creativos. Entonces el campo muchas veces, el trabajo de campo, ¿no? Y el campo, no el campo zona rural, sino el campo donde va a desarrollarse la observación, también es un desafío metodológico. Y eso generalmente no aparece en los manuales de metodología. Cómo negociar el acceso a los actores del campo donde yo recorté mi observación. Y eso es un aspecto que no está y que se lo deja un poco a la maña del investigador, pero hay técnicas, hay protocolos, podría pensarse en instrumentar, no sé, alguna capacitación sobre eso. Y algo que también me toca ser evaluadora, no solamente por los tribunales, sino evaluando artículos, y otros me evalúan mis artículos, y es que entre el resumen y la introducción, quien evalúa ya se posicionó. Si el resumen es inconsistente, es muy difícil que después el resto del trabajo dé vuelta esa opinión. Puede equilibrar, pero el resumen y la introducción a la lectura ya hacen que la persona, no solo que está evaluando, sino que está consumiendo como lector de ese trabajo, decida si se queda o no. Si va a seguir leyendo o no, si le gusta o no. Más el resumen, pero la introducción es como que le da a quien está leyendo, le ratifica o le rectifica la impresión que le dé el resumen. El resumen cuesta mucho de ajustar hasta que quede lo más sólido posible. No se preocupen si hay muchísimas correcciones en el resumen, la introducción, son los elementos más sensibles de la decisión de leer o de la decisión evaluadora. Claro que el diseño metodológico es el corazón de la investigación, pero para quien está leyendo, ya en el resumen ya se formó una impresión. Y en la introducción la confirmó o la rectificó. Entonces, si hay un diseño metodológico muy bueno y un resumen totalmente caótico y mal organizadas sus partes, eso va a dar problemas. Siguiendo, otro aspecto que me interesaba, sí, y bueno, comento algunas cosas y por favor después estoy disponible para las preguntas, es que hacer investigación es tomar decisiones metodológicas. Ni sueñen con que hay un paquete metodológico entero, cerradito, que ustedes dicen, bueno, yo voy a investigar sobre cuestiones que necesitan métodos cualitativos, o las cuestiones que yo quiero investigar son solo para métodos cuantitativos. Hoy lo que más rinde en el campo son las metodologías mixtas, que combinan técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Claro, hay ciencias que todavía están utilizando metodologías cuantitativas puras, y hay otras áreas, en las áreas sociales y humanas, que se resisten a incorporar técnicas cuantitativas. Es un error. Tanto el enfoque cualitativo se beneficia también de las herramientas cuantitativas, como lo cuantitativo se beneficia de las herramientas cualitativas. Se los voy a poner en un ejemplo. Me llegó un artículo hace poco para evaluar, los artículos para evaluar llegan sin identidad, ¿no?, de los autores. Era justamente un banco que opera en Gaza y Cisjordania y que da créditos, y ellos habían notado que las mujeres eran el 10%, me da la impresión que los que hicieron el artículo
son del área de economía o son funcionarios del propio banco por el acceso a los datos que tenían, y habían notado que las mujeres solamente tenían el 10% de la iniciativa del uso de los medios digitales que tenía ese banco, de pago, de toma de crédito y qué sé yo. Y habían notado también que esa población de mujeres no necesariamente era menos educada que los hombres. Entonces, investigaron qué factores habría por detrás de esa subutilización por parte de las mujeres de los medios de pago electrónico de esa banca que también es digital en esa zona, si solo se explica por el conflicto o si hay otros factores, ¿no? Otras variables. Y algo que yo puse, un artículo muy bien hecho, solo técnicas, método y técnicas cuantitativas, solo. Pero lo que faltaba era justamente lo que una revisión bibliográfica más amplia le podría dar, porque ellos encontraron que no era la variable educacional, las mujeres tenían igual o más formación educacional que los hombres, por lo tanto podrían tranquilamente tener más protagonismo en el uso de estos medios de pago digitales. La cuestión de la inestabilidad era un factor que no terminaba de explicar eso, porque en otras áreas que no son esa región, también se daba esa subutilización por las mujeres. Entonces ellos pusieron todo en la bolsa de los factores culturales, ¿no? Y justamente la crítica fue esa, ¿no? Fue aceptado con revisiones, que es una forma, la aceptación de un artículo nunca es, ni sueñen con que van a recibir un parecer de evaluador que diga, que se publique ese artículo como está, siempre va a haber algo mejorable. Entonces yo puse que para mí era aceptable para publicación con algunas revisiones menores, puede haber revisiones mayores y menores. Y las revisiones menores es que considere el contexto de los países MENA, ¿no? Los países del área geográficamente vinculada con la cultura árabe y todo eso, y que también utilicen una serie histórica para ver ese comportamiento antes de la escalada del conflicto, en fin, una serie histórica y una contextualización mayor en el universo cultural donde está inserta esa población. Y francamente lo que le estaba diciendo era, sus técnicas cuantitativas están muy bien utilizadas, había algunos ajustes menores, pero ustedes podrían haber ampliado un poco más la discusión teórica usando bibliografía sobre otros estudios que se hayan hecho. Y la conclusión es, hoy no existe, en las ciencias sociales por lo menos, estudios e investigaciones que ustedes puedan decir, a mí con los métodos y las técnicas cualitativas me alcanza, yo no necesito técnicas cuantitativas o métodos cuantitativos. Eso es inviable, o sea, los diseños mixtos son los que más receptividad tienen porque cualquier problema de investigación necesita una contextualización estadística, consumiendo las estadísticas ya producidas, no les digo crear estadísticas, producir ustedes estadísticas, pero la contextualización de lo que las estadísticas oficiales tienen para decir del peso de ese problema que ustedes quieren investigar, da mucha consistencia a la presentación de un problema. Luego, hacer tratamientos estadísticos de los datos les puede servir incluso cuando hacen entrevistas, porque algunos estudiantes me dicen, yo no quiero hacer tratamiento estadístico de los datos, yo solo voy a hacer historias de vida o entrevista o cualquier cosa para no usar procesamientos estadísticos. Si aplican cuestionarios, una vez que recogen esa información o si hacen entrevistas, necesitan procesar de algún modo. Y hay software, tanto para métodos cualitativos como para métodos cuantitativos, que los auxilian. Pero si ustedes no saben qué pedirle al software, el software no piensa por ustedes. El software ejecuta sus decisiones. Entonces, yo lo titulé esto, decisiones metodológicas, porque en investigación ustedes toman decisiones, no hay nada, no hay paquetes cerrados. Ni imaginen eso ni siquiera en matemáticas. Ustedes van tomando decisiones metodológicas en coherencia con los interrogantes, los objetivos y las hipótesis. Entonces, todo tiene que tener coherencia.
y ustedes van tomando decisiones. En base al conocimiento de estos instrumentos, ustedes toman decisiones. Y la investigación tiene un diseño, no solamente tiene métodos, no solamente tiene técnicas, sino que hay un diseño, una estructura. Uno de los principales errores que yo veo más en la posgraduación, y que, bueno, eso hace el orientador, el director, es percibir las cuestiones de coherencia interna, ¿no? Que cada sección esté en coherencia interna, por ejemplo. Las variables son las palabras clave. El título de un proyecto de investigación no son más que variables organizadas en la forma de un título. Y esas variables también están en las palabras claves. Y esas variables también tienen que estar en la discusión teórica. Y esas variables también pueden estar en un procesamiento. Entonces tiene que haber una correspondencia entre las distintas partes de su informe de investigación, como puede ser una tesis o puede ser un artículo. Y los que les gustan más los métodos cualitativos van a decir, no, población y muestra, eso tiene más que ver con técnicas cuantitativas. En realidad, eso de salir haciendo 3, 4 entrevistas y con eso hice mi TCC, es un esfuerzo poco rendidor, porque sea cual sea el tema, ustedes tienen que definir un perfil para entrevistar, y ese perfil para entrevistar se relaciona con variables. Aun cuando sea una investigación que tenga más componentes cualitativos, precisan pensar en términos de variables. Vayan otra vez a repasar los de variable dependiente, independiente, tipos de variables, porque hasta para crear las preguntas para hacer una entrevista, necesitan de las variables, porque las preguntas en investigación no son más que variables con un signo de interrogación. Entonces, la variable sigue siendo la unidad de captura de información básica en cualquier investigación, incluso las cualitativas. Un investigador cualitativo se beneficia mucho pensando su objeto, sus interrogantes, el perfil de los respondientes en términos de variables, porque eso va a evitar que salgan haciendo preguntas superpuestas, que no piensen si la respuesta a esa pregunta va a responder el interrogante de investigación, si las preguntas en su entrevista están relacionadas a la interrogante de investigación. Entonces yo realmente abogo por volver a repasar todo el conocimiento sobre variables, porque ayuda muchísimo incluso en investigaciones cualitativas. Y definir una población, y por población no me estoy refiriendo solamente a humanos, ¿no? En metodología, población es el conjunto de unidades de observación, que pueden ser personas, chanchos o naranjas, si fueran tesis del área agropecuaria, ¿no? Entonces, la cuestión de la muestra, no necesariamente porque vayan a hacer muestreo probabilístico, no probabilístico, pero ¿qué representatividad tienen las personas a las que entrevisté, si es que quiero usar métodos cualitativos? ¿Qué representan? ¿Qué perfil tienen? ¿A qué variables responden? Entonces son cuestiones de control de variables que son muy útiles también. Para que voy a seguir así un poquito rapidito, paso algunas cosas y abrimos el debate. Y hay un metodólogo de la investigación brasilero que uso mucho porque, bueno, trabajo aquí en Brasil y la mayor parte de mis estudiantes son brasileros. Entonces uso literatura metodológica de brasileros. Y de argentinos y de españoles, en fin, pero sobre todo de brasileños. Este metodólogo se llama Antonio Carlos Gil y sus libros se llaman Metodología da Pesquisa. Él es un docente e investigador de Universidad Federal también. Y él dice algo que yo concuerdo mucho. Todos los elementos en metodología de la investigación científica tienen un número mágico que va entre 3 y 5. Palabras clave son hasta 5. Técnicas de investigación, entre 3 y 5. ¿Por qué? Porque menos que 3 es poco, más que 5 ya es caótico. Entonces, tienen variables hasta 5. Cada concepto puede estar discutido por entre 3 y 5 autores y luego su propio posicionamiento. Entonces, el número mágico para evaluar si los elementos de un proyecto de investigación son suficientes o son
demasiado caóticos, demasiado abiertos, entre 3 y 5, ¿no? Entonces, aquí la estructura del artículo científico son 5. Son 5 grandes secciones, que después uno las puede subdividir, pero hay que pensar en estos términos, ¿no? El título y el resumen, la introducción, la metodología, discusión de resultados y discusión teórica. A la mitad de la biblioteca metodológica dice que discusión de resultados y discusión teórica tienen que estar por separado. Pero hay en algunos trabajos, sobre todo del área de la salud, que he visto, que discusión de resultados y discusión teórica están en un gran capítulo también. Eso va a depender de lo que la revista también, la revista científica también coloque como normas para autores. Y las referencias o bibliografía, ¿no? Y ahí teniéndose cuidado que sean el corte temporal, no solamente para la revisión bibliográfica o el marco teórico, sino para la sección de referencias, bibliografía. Siempre se comete el error de no hacer esa última revisión del texto, sobre todo texto de 200 páginas, y la bibliografía se la deja al final y las bancas o los tribunales caen sobre la bibliografía. Una de las principales cosas que ve un evaluador, sea en un tribunal o sea revisando un artículo que llegó de una revista, es su referencia bibliográfica, a quién está utilizando. Entonces, no la dejen como esa última parte, porque la sección de bibliografía es muy relevante en la evaluación. Entonces, estas serían las 5 grandes partes. Una aclaración antes de continuar. Yo acá estoy dando cuestiones que tienen que ver con mi experiencia, pero de ningún modo esto quiere decir que estoy queriendo invadir el espacio de sus directores de tesis, sus directores de proyectos de investigación. Yo simplemente estoy comentando las cuestiones que después de algunas décadas me hubiera gustado saber cuando yo estaba iniciando, pero siempre la última palabra en cada uno de sus trabajos lo tiene su director, su directora. Esto simplemente es una contribución y para nada invalida nada que les haya indicado quien los dirige. Entonces, yo me estoy basando un poco en las cosas que Jordan me había comentado que quería que organice mi exposición ahora. Y un momento que todos sufrimos mucho es cuando vamos a defender nuestro trabajo. Y ustedes notaron que se llama defensa. Si se llaman defensa, no vayan a hacer un resumen de lo que hicieron. ¿Qué hacen cuando todavía no notaron que están en un momento de defender decisiones? Hacen un resumen. En la introducción hice esto, en la metodología hice esto, en la discusión teórica hice esto, en la discusión de resultados hice esto, y estas son mis referencias bibliográficas. En la banca, no hagan resúmenes, porque antes de llegar a la banca o el tribunal, uso palabras del portugués porque, bueno, sus evaluadores, los que integran ese jurado, ya leyeron su trabajo. Entonces es muy tonto que se planteen hacer un resumen delante del tribunal cuando el tribunal ya recibió su trabajo con la debida anticipación y ya lo leyó. Lo que ustedes tienen que hacer, aprovechar ese momento, es para defender sus decisiones metodológicas. Y no solamente sus decisiones metodológicas, defiendan el tema, defiendan su vinculación con el tema. Los estudiantes tienden a ignorar la importancia de dejar explícito cómo surgió ese tema para su interés. Eso suele ser muy interesante. Y sobre todo lo que no salió bien, porque la cocina de la investigación es riquísima para otros investigadores. Entonces, el objetivo no es presentar una investigación que planificaron de esta forma y les salió perfecta, sino que el aprendizaje, lo que ustedes van a dejar de aprendizaje, es también lo que les salió mal. Después de agotar todas sus herramientas, hay cosas que pueden salir mal en el trabajo de campo. Y esas cosas que no consiguieron o que salieron mal, también son información de investigación. Y a veces riquísima para otros investigadores que se relacionan con ese grupo social o con ese fenómeno. Y algo muy importante, la evaluación pasa por la coherencia interna de estos elementos entre problema, objetivos, metodología, resultados. Préstenle mucha atención en la última lectura a la coherencia interna. Están hablando de una cosa, saltan a otra cosa en el mismo capítulo sin poner un conector,
utilicen conectores, incluso entre diferentes capítulos. Cuando terminan un capítulo ya dejen un conector para lo que viene. No ignoren la importancia de los conectores, porque si no, el trabajo parece que va para, uno lo está leyendo, va para allá, de repente aparece otro tema, no hubo un enlace, no hubo un conector, y uno queda pensando que el trabajo está poco coheso, que tiene poca cohesión, lo cual en términos de evaluación no es una palabrita amable, ¿no? Que tiene poca cohesión. Tienen que dominar el estado del arte, eso es indispensable. No pueden construir ciencia desconociendo que la ciencia es patrimonial, es colectiva, nos pertenece a todos, por lo tanto, cada uno es un engranaje que va a expandir la frontera del conocimiento 1 centímetro, 1 milímetro, pero lo hace a partir de conocer lo que se ha hecho atrás. La investigación no es como una epifanía, ¿no? Me cayó una idea del cielo, mientras lavaba los platos, me cayó una idea del cielo y digo, ay, voy a pesquisar sobre esto. No, o sea, yo para poder investigar sobre algo tengo que conocer el estado del arte de ese tema para encontrar la laguna y ahí hacer mi interrogante. Entonces la investigación es un esfuerzo colectivo, es un gesto humano, y como todo lo humano es gregario, y se alimenta de lo que han hecho otros que han estado antes que nosotros y los que están a nuestro alrededor también. Yo siempre digo que el mejor ejercicio para saber si uno tiene claro lo que está haciendo es explicarle a un vecino, a un amigo, a un pariente que no tenga la menor idea de lo que ustedes están haciendo. Y si ustedes consiguen explicar y la persona consigue entender exactamente de qué se trata su investigación, ese es el mejor medidor que ustedes van a tener de que ustedes mismos lo están entendiendo, de qué es lo que están haciendo ahí, ¿no? Y en ese momento de la banca, del tribunal, hay que justificar cada elección metodológica, cada elección de recorte de bibliografía, hay que justificar. Ustedes están en modo defensa de decisiones, no en modo resumen de lo que hice. Y otra de las cuestiones que ahora aparece con mucha fuerza en la metodología es que hay que dejar explícito lo que salió mal en el texto, no solamente en la defensa, ¿no? Y las lagunas, no solamente lo que salió mal, a veces ustedes están haciendo investigación y aparecen temas colaterales y su directora le dice, no, recortá porque esto te lleva hacia otro lugar, protegiendo la coherencia interna del trabajo. Entonces, ustedes ven ese aspecto que no lo tenían considerado y pueden decir en las consideraciones finales, en las conclusiones, pueden decir, si bien no es interés de esta investigación también analizar este concepto o este fenómeno, sería interesante que otras investigaciones, es decir, ustedes van respondiendo preguntas y van dejando nuevas preguntas para otros investigadores. Y van hablando de las lagunas. Haciendo la investigación se detectó que existe una laguna en tal aspecto, y si bien no se trató en esta investigación por cuestiones de coherencia interna, sería interesante que otros investigadores, o sea, hacer investigación no es responder preguntas en forma cerrada. Me hago un interrogante, lo respondí 100%, terminé el trabajo. A veces es de buen tono dejar nuevas preguntas, porque a partir de la investigación, responder los interrogantes, pero crear mejores preguntas para que otros continúen, puede ser visto como mucho más brillante que solamente responder el interrogante. Saber crear preguntas para otras investigaciones también es muy importante. Bueno, acá hay unas cuestiones de tipeado que después les voy a acomodar antes de pasárselo para Jordan. Y hay una cuestión que tampoco aparece en los manuales de investigación y a mí me hubiera gustado mucho que alguien me lo diga en su momento. La investigación es un momento de disciplina interna, el tiempo para leer, hay que dedicarse, bueno, trabajo, tengo hijos, sí, bueno, pero alguien tiene que escribir ese trabajo, o sea, tenés que encontrar el modo porque el director solamente dirige. La escritura, la investigación la tiene que hacer quien se va a recibir. Y hay muchos estudiantes, yo participé en un podcast que les recomiendo mucho, que se llama Mister Investigación, de otro exalumno que armó un podcast sobre metodología de la investigación científica, y justamente me decían,
algunos que por qué las universidades piden tesina, si yo quiero ir al mundo del trabajo, yo quiero trabajar, ¿de qué me va a servir saber hacer una tesina, saber hacer investigación, si yo solamente quiero ser contador en la empresa tal? Ustedes no imaginan la cantidad de habilidades psicosociales que aparecen en el trabajo de investigación. El trabajo de investigación no solamente nos hace demostrar que conocemos los rudimentos de la investigación y conseguimos llevar adelante un proyecto. También demuestra que tenemos disciplina, que es un valor elemental para el mundo del trabajo, que disciplinamos ese caballo salvaje que es el tiempo personal, que lo distribuimos entre nuestras obligaciones, pero que le damos a esa tesina, a esa investigación de tesis, de lo que sea, o para el artículo, un lugar dentro de nuestra organización diaria. Entonces, la disciplina del tiempo propio y el autocontrol emocional son fundamentales para hacer carrera académica y son fundamentales también para hacer carrera profesional con lo que aprendemos en la universidad. ¿Por qué les digo esto? Porque yo ya lo tuve que aprender de la peor manera y quiero que ustedes lo aprendan antes, volviendo a lo que decía el filósofo boxeador Gatica, ¿no? Sobre el valor de la experiencia y cuándo llega. Enojarse con el director, fastidiarse con el director, con la directora, muchas veces tiene que ver con proyectar en el docente, tanto en el docente que están dándole las clases, o como quien los dirige, sus propias frustraciones. Sí, hacer investigación es difícil, aprobar materias es difícil, leer no le gusta a nadie en estas nuevas generaciones. Vamos a morirnos pronto los que nos gustaba leer, porque ahora todos sueñan con que IA le hace resúmenes y no van a tener que leer nunca más en su vida. Y la investigación los pone delante del problema de que IA no resuelve todo, que es con lo que voy a cerrar esta exposición. Claro, leer lleva tiempo, leer lleva concentración, hay que anotar ideas y hay que tener autocontrol emocional, porque muchas veces nuestras frustraciones y nuestros miedos terminan apareciendo. Anoche a las 8, 9 de la noche terminaba acá le llaman orientación, con una estudiante de posgraduación, así como está haciendo una maestría Jordan, esta chica está haciendo una maestría y yo le estaba dando casi las penúltimas indicaciones antes de la banca y ella me decía, estoy muy nerviosa, casi no duermo. Sí, se van a querer arrancar los pelos en algunos momentos, ¿no? De pura desesperación. Y yo siempre les digo, cuando lleguen al momento de querer arrancarse los pelos, es que están ya prontos para defender el trabajo, porque claro, pasan por muchos momentos, pasan por la alegría del trabajo de campo, darse cuenta que están construyendo conocimiento nuevo, pasan por la satisfacción cuando van consiguiendo aplicar una técnica u otra, cuando están procesando los datos y les sale bien las correlaciones, o usaron un software para colocar las entrevistas y hacer análisis de contenido, en fin. Tiene partes de mucha gratificación la investigación, pero tiene partes de mucha inseguridad, de mucha desesperación, y no usen su director o directora como punching ball, porque está haciendo un trabajo y ustedes están haciendo lo que les corresponde, porque generar un clima hostil por algún berrinche durante la investigación, lo único que va a hacer es poner a quien los dirige si es que no renuncia, yo ya he renunciado con algunos berretines, en una situación de cómo voy a ayudar a esta persona que no tiene autocontrol emocional. La investigación también precisa autocontrol emocional, porque en la investigación también la persona tiene sus propias emociones transitando. Es imposible que dejemos las emociones afuera en ningún campo de nuestra vida. Entonces sean conscientes de que necesitan autocontrol emocional. ¿Van a sentir miedo? Sí. Desesperación, sí. Frustración, sí. Alegrías también. Satisfacciones también. Pero es parte de un proceso sobre el cual ustedes tienen que demostrar autocontrol. Y de eso se trata el profesionalismo. En tener autocontrol emocional cuando estamos aplicando nuestros conocimientos, sea en el mundo del trabajo, sea en una sala de aula como docentes, que a veces los alumnos nos desafían emocionalmente y uno piensa cosas terribles, pero tiene que sonreír y decir, no, claro, no es así. Porque
autocontrol emocional es una clave muy fuerte para una vida profesional, sea en investigación o sea en otro campo. Y entender esto, la crítica en el medio académico es natural, es totalmente natural ser criticado. ¿Quién nos creemos que somos? Que si nos mandan un parecer desagradable o que no nos van a publicar en una revista, hacemos un escándalo porque no entendieron nuestro maravilloso punto de vista. A veces puede ocurrir que un evaluador no entienda un punto de vista, a veces pasan algunas bancas muy latinoamericanas que los miembros del jurado, a través de sus comentarios, se pelean entre sí, resuelven viejas controversias, pero lo hacen a través de la crítica al trabajo, en fin, cosas que tienen que ver con nuestra condición humana. Entonces, aceptar la crítica es quizás el ejercicio de humildad más académico que existe, porque todos somos criticados. Yo soy profesora efectiva, pero sigo enviando artículos a las revistas y recibo los pareceres de artículos que van anonimizados, que nadie sabe quién los escribió, y yo misma evalúo a otros. Entonces, ser amable en la evaluación no quiere decir que uno va a regalar nota o que uno va a dar un aprobado a un trabajo de investigación. Uno puede colocar la crítica en forma amable, pero el otro también tiene que entender de que en investigación la crítica es un elemento natural de crecimiento. Cuando yo entendí eso, y llegó un momento que yo ya quería conocer a quienes me habían criticado los artículos y darles un abrazo, porque después me di cuenta que cada uno de esos aspectos mejoraba un trabajo que llevaba solo mi nombre. El trabajo de investigación va a llevar su nombre, independientemente de quién estuvo en el tribunal. El artículo publicado en la revista va a llevar su nombre. Entonces, en vez de tomar la crítica como una herida narcisista al ego, tomar la crítica como un elemento natural del propio proceso de producir conocimiento y un elemento de crecimiento. En mis décadas, yo habré recibido 2 veces pareceres que realmente me daban a entender que la persona no era muy vinculada a ese campo porque desconocía algunas cosas. 2 veces entre centenares. La mayor parte del tiempo, cuando lo pude ver, me di cuenta que cada uno de esos aspectos me estaba ayudando a hacer más legible mi relatorio de investigación, sea un paper o sea una tesis. Bueno, luego las cuestiones que parecen más técnicas, igual yo quería detenerme en la cuestión emocional porque es algo que deberíamos abordar más centralmente en cómo interfiere, en mostrar operacionalidad de todo el estudio que hicimos, que nosotros somos los que tomamos decisiones, implementamos, decidimos que esta técnica no, pero la definición operacional es, yo voy a mostrar cómo voy a hacer todo lo que digo que voy a hacer. El análisis de los datos, es ahí otra vez el director, directora es muy importante porque con su experiencia puede decirles, mira, este coeficiente, esta correlación, te conviene con este software. Y ¿qué confiabilidad tiene ese estudio? Y ahí nos vamos acercando hacia el final de mi parte secuenciada, porque hay una gran discusión sobre el uso de IA en investigación científica. Y yo les digo que IA es un instrumento. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes no saben qué pedirle a IA, lo que van a obtener de IA es de dudosa validez y de dudosa confidencialidad, porque ustedes saben que hay alucinaciones de citas, o sea, la IA inventa citaciones y ustedes van a estar en bancas con personas experimentadas y van a decir, fulano de tal, van a ir a chequear y resulta que esa citación no existió y todo su trabajo queda cuestionado. Las consideraciones éticas, acá en Brasil hay una legislación de ética en investigación, ética en pesquisa, muy fuerte. No estuve siguiendo si en Argentina hay, porque estoy afuera hace un tiempo ya, pero todo país estaría implementando legislación de ética en investigación. Y ahí los de cualitativas me dicen, ay, pero eso debería ser solo para las ciencias de la salud, que toman pedazos del cuerpo humano para hacer investigación, o no.
cuando ustedes le piden una opinión a una persona a través de una entrevista, una percepción subjetiva de esa persona, ustedes están extrayendo información de esa persona. Por lo tanto, la ética en la investigación alcanza también a las ciencias humanas, salvo cuando ustedes están, por ejemplo, en pesquisas historiográficas o en pesquisas históricas, que son generaciones que ya no pueden ocultarse, ¿no? Porque han dejado su huella, su rastro. Pero cuando traten con personas contemporáneas, con personas vivas, precisan llevar en consideración la legislación de la ética. Y esto incluso hasta los antropólogos. Hay veces que dicen, bueno, vamos a ir a hacer etnografía en un grupo tal que vive en la Amazonia porque nos interesa mostrar a la sociedad la riqueza cultural de estos grupos. Pero muchas de las empresas de farmacia, de farmacología, han patentado productos que conocieron a través de investigación científica extraída del conocimiento de estos grupos, estas comunidades tradicionales, estos pueblos originarios, y fueron corriendo a patentarlos. Y los dueños de estos saberes no recibieron $1. Entonces, cuidado, que a veces tenemos las mejores intenciones, vamos a investigar grupos vulnerables, y en realidad estamos haciendo minería de información y de conocimiento que puede ser utilizada de formas no lícitas. Entonces, la legislación de ética en pesquisa es importante en todas las áreas científicas, no apenas las exactas, no apenas las biológicas, no apenas las ciencias naturales, hasta las ciencias humanas necesitan encuadrarse en la legislación de ética, en cómo se va a tratar la identidad de esa persona. A veces se entrevistan funcionarios y esas personas no pueden ser expuestas. En fin, hay una serie de condicionamientos y yo insisto en que hay que llevar en cuenta, no es burocracia apenas, es importante encuadrar en aspectos éticos nuestra investigación independientemente del área científica. Importantísimo. Eso, la legislación de ética en investigación incluso se enseña dentro de las disciplinas de metodología de la investigación científica en estas universidades. Es un componente más de la metodología. Bueno, sobre los artículos científicos ustedes pueden tener acceso a manuales y todo eso, pero después de la estructura en 5 que tiene todo, vuelvo a insistir que las palabras clave son variables, siempre son las variables principales de la investigación. Si ustedes ponen una palabra clave que no va a ser recuperada en la discusión teórica o en la explicación de la introducción o en la discusión de resultados, esa palabra no tiene sentido de estar ahí. Recuerden que todo tiene que estar unido coherentemente con las otras partes. Entonces, piensen las palabras claves como variables y cómo esas palabras claves que son variables, que también están en el título, se relacionan o son recuperadas a lo largo del trabajo. Por ejemplo, en una pesquisa había una palabra clave, derechos sociales, ¿no? Pero a lo largo de todo el trabajo, la investigadora no discutió ese concepto. Entonces se lo hago ver y me dice, claro, quedó solito aislado ahí. Las palabras clave son variables que tienen que estar en relación con el resto de las partes de la investigación o no estar. El DOI es un identificador digital único que ayuda a encontrar todo, ¿no? La publicación científica de una forma más segura, de una forma más permanente. Algo que también me llama la atención, que es un elemento por fuera de lo técnico, es la cuestión del agradecimiento. He visto, por ejemplo, trabajos en Argentina, los míos propios, los que participé, que el agradecimiento es extensísimo. Se agradece a todo el mundo. Está bien ser agradecido. Pero bueno, hay toda una secuencia. Primero se agradece a quien los dirigió, se agradece a quien está integrando la banca, el jurado, se agradece a los compañeros y después se van haciendo agradecimientos cada vez más personales. Y es tan malo ser exageradamente agradecido en un trabajo como demasiado breve los agradecimientos o inexistentes agradecimientos. Y sobre todo los que han financiado. Denle un capítulo importante a los que financiaron sus estudios
o tanto sean de forma informal como familiares, como de forma formal, como institutos de investigación, becas. Sobre todo agradezcan haber obtenido becas o haber obtenido apoyos, apoyo de instituciones. Sean agradecidos en ese aspecto porque todos esos detalles son mirados a la hora de transformar su investigación en un proyecto de vida que trascienda lo académico. Otros olvidados, cenicientas, son los anexos y los apéndices. Son muy importantes, son muy importantes. A veces quien evalúa, quien lee, tiene en el anexo algo que si no debería ir a chequear en la red, en la web, documentos que son mencionados. Tampoco tienen que tener 200 páginas, pero yo diría, apliquen la regla, entre 3 y 5 elementos en el anexo. Anexos y apéndices tienen sus pequeñas diferencias, pero puede ser uno o el otro. Entre 3 o 5 elementos. Y acá algunas recomendaciones para presentar resultados en contextos académicos, sea una comunicación en un congreso, sea una disertación, una tesina en una banca, en fin. Pensar quién es la audiencia. Jordan me pasó las características que tendría la audiencia, las características esperadas, siempre puede haber alguien por fuera de esas características. Ensayar la presentación, en mi caso yo ya soy bastante vieja, ya ensayo todos los días en las aulas, digamos, pero cuando son más iniciantes, esa imagen que le puse de practicarlo en el espejo y con un reloj y con un amigo o amiga que incluso esté escuchando para ver si se expresan de forma coherente, es importante y les baja mucho la ansiedad. Entonces, cuando van a ir a presentarlo realmente es la segunda vez que lo hacen. Entonces, es como que van a ir más seguros o van a ir con menos ansiedad a presentarlo. Entonces, practicar frente al espejo sirve muchísimo y controlar el tiempo. Recuerden siempre la variable tiempo en todo. Si tienen 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, mirándose mientras lo hacen, con amigos para que escuchen y hagan preguntas incluso. Y acá la cuestión, que la tengo que dividir por nacionalidad. Ser apasionado, ¿no? Hay alumnos que están presentando su investigación como si fuera una receta para hacer torta, con esa misma emoción. Y uno dice, tremendo esfuerzo que ha hecho esta persona, por Dios, que se le note en la cara, ¿no? El placer de haber hecho ese trabajo, de contribuir con el conocimiento científico, de cumplir un requisito para titularse, de obtener una posgraduación. En el caso argentino, yo diría, tenemos que dar la recomendación contraria, ser menos apasionados, porque no nos cuesta ser apasionados cuando presentamos trabajo, es un diferencial. Pero bueno, un grado de pasión razonable, digamos. Ni estar presentando monótonamente un trabajo que costó mucho, ni largarse a llorar a los gritos, porque se apasionaron demasiado, ¿no? Un término medio. La pasión también cuenta para seducir intelectualmente a la banca, al jurado, ¿no? Para conseguir transmitir algo más que los conceptos que están en el texto, y también juega su parte. Y un consejo que yo siempre les doy, por ejemplo, hay una práctica muy común de que los directores y directoras elegimos, yo no lo hago, pero lo digo en plural, a quienes van a integrar la banca, como fortaleciendo los circuitos de pertenencia que tenemos con aquellos colegas que somos más llegados, que participamos más en cosas, una devolución de favores, yo te invito, vos me invitás, quid pro quo. En mi concepción, yo prefiero que sea el estudiante quien decida a quién quiere tener en la banca, y yo le voy dando las características. Mira que si invitas a este, se va a fijar más en la cuestión metodológica del tratamiento de los dados, trae la información de quiénes quiere que esté en la banca, y yo le digo, bueno, este profesor tiene este perfil, esta profesora tiene este perfil. Pero sea quien sea, tienen que discutirlo antes con su director. ¿Por qué? Porque antes de enviarle el trabajo, tómense el esfuerzo de buscar 1 o 2 trabajos de los integrantes de la banca y citarlos en su trabajo. Para masajear el ego, no.
para que tenga coherencia, incluso toda la banca que está sentada ahí, todo el tribunal que está sentado ahí, tiene que ser coherente con su trabajo. Y si ustedes citan algunos trabajos de los integrantes del jurado que dialoguen con sus variables, con sus categorías, para el que lee va a ser lógico ser invitado, porque a nadie le gusta ser invitado de relleno. Porque no pudo Pepe o no pudo Juana, me invitaron a mí de último momento. Citar trabajos del que está sentado en ese tribunal da una sensación de coherencia también cuando esa persona está leyendo. Claro, me invitan porque yo contribuyo con ese campo, no porque fulanita, yo la invité, entonces me invitó a mí, para dar más densidad, incluso a esa situación que es integrar una banca. Y enviar el trabajo con la debida anticipación. Acá, con los tiempos que son más cortos en las universidades brasileras, por ejemplo, un trabajo de 200 páginas nunca puede llegar apenas una semana antes de una banca, de un tribunal. O sea, medir los tiempos, en todo momento tienen que estar conscientes del tiempo. El tiempo de anticipación para enviarle, ni muy largo, ni muy breve, que le dé tiempo a la lectura. No pueden seguir hablando con la persona que está leyendo y está evaluando, porque está en una situación de evaluación de su trabajo, entonces manténganse a prudente distancia para que no parezca que están queriendo de alguna manera posicionar a quien está evaluando. En fin, una serie de cuestiones que también son extra defensa y que también ayudan. Y como prometido, cierro con algunas cosas que estoy aprendiendo de la participación de la IA en la metodología de la investigación y en la investigación en sí. Yo tengo 55 años, por lo tanto, yo vi nacer Internet. Para la mayoría de la audiencia, que ya nació con Internet, ni se imaginan cómo era la vida sin Internet. Pues yo vi nacer Internet. Miren qué vieja soy, no en términos cronológicos, sino de horizonte cognitivo, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo en estas nuevas generaciones es un uso ingenuo de la IA. Porque la IA, en el campo de la investigación científica, en el campo metodológico, traduce el hábitus del mundo anglosajón a todo lo que se le pida. Entonces, las investigaciones de latinoamericanos son mucho más contextuales, se presta más atención al contexto directo. En cambio, los estilos de comunicación de resultados de investigación del mundo anglosajón son otros. Entonces, muchos creen que les van a poner a la IA o a ChatGPT en el prompt, le van a poner, desarrollar un proyecto de investigación sobre este tema, y que la IA lo va a hacer todo. Primero, que inventa citaciones. Segundo, que va a hacer un plan de investigación que no va a ser familiar para el tribunal, que va a estar integrado por docentes e investigadores de este espacio cognitivo-cultural. Entonces, tienen que tener la suficiente idea de que todo pasa por el prompt. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el prompt no le doy el diseño metodológico que yo quiero, lo que me va a salir de la IA es un Frankenstein, no un proyecto. Me va a salir algo súper extraño y que lo voy a presentar así a quien me orienta y va a saltar a la vista que está tomando corrientes de pensamiento, escuelas metodológicas, porque metodología de la investigación científica no es una ciencia exacta. Hay muchas corrientes, hay muchos posicionamientos, hay diferentes concepciones sobre el papel que ocupa cada elemento en la metodología. No es una ciencia exacta, por más que sea un aspecto técnico. Entonces, algo que yo vi de limitación de la IA, por ejemplo, yo les daba a 10 alumnos un mismo texto. Bueno, resulta que yo tengo formación tanto en historia como en ciencias sociales, entonces soy como un híbrido, ¿no? Ando tanto en ciencia política y sociología, como ando en la carrera de historia, porque mi propia trayectoria formativa fue tanto en historia como en las ciencias sociales. Entonces, manejo los dos registros, por así decirlo. Entonces, algo que me llamaba la atención es que yo daba un mismo texto a una clase y me decían, y yo les decía que seleccionen
3 ideas que les parezcan importantes a cada uno. Y lo que me decían era, ay, bueno, ¿y si se nos ocurre la misma? Es imposible que un cerebro, haciendo una lectura honesta, encuentre como relevante exactamente las mismas cosas en 10 casos. Y eso es lo que hace la IA. Ustedes dicen, bueno, pero yo no voy a leer ese texto, yo le voy a pedir un resumen. Pero ¿en base a qué jerarquías conceptuales hizo ese resumen? No hay una sola forma de seleccionar 3 ideas de un trabajo que sea la única posible, ¿me entienden? Entonces, la IA les resume los trabajos en base a una lógica, no a la única posible, y está dejando afuera todas las otras formas de ver qué elementos son trascendentes en ese texto. Cuando yo hacía estos ejercicios, antes de que la IA esté tan difundida, el estudiante A había visto como relevante 2 o 3 ideas, el estudiante B había visto otras, y raramente una misma idea llamaba la atención a 2 o 3, porque cada cerebro va a juntar su experiencia vital, su estructura cognitiva, sus cuestiones epigenéticas, digamos, cuestiones de contexto, para decidir qué idea es relevante en un texto de 25 páginas. La IA hace todo eso desde una sola visión, que es la visión del norte global, la visión anglosajona. Entonces, va a hacer un resumen con una visión con una epistemología, dejando afuera todas las otras. Por lo tanto, si la IA está haciendo los resúmenes, está modificando nuestra forma de pensar sobre la contribución que hace un autor. O estamos dejando afuera nuestro propio contexto cultural, epistemológico, político, geopolítico, y a la vez traduce todo el tiempo sobre esquemas lógicos que están en otras lenguas, las traduce incluso mal. Entonces, yo diría que no se puede detener el uso de la IA, pero si ustedes creen que la IA va a asumir la lideranza, el liderazgo de todas las decisiones metodológicas que se tienen que tomar para aplicar metodología a la investigación en un proyecto de investigación, se equivocan. Porque si no saben hacer el prompt, y para saber hacer el prompt tienen que saber de metodología, le tienen que decir, con este diseño metodológico quiero que elabores, un prompt puede tener 10 líneas, pero para hacer bien un prompt, incluso hay unos textos que se llaman pedagogía del prompt, la nueva pedagogía que viene en educación influenciada por la IA, se podría resumir en esa idea, pedagogía del prompt. Si no saben sobre metodología, lo que le van a pedir a la IA, le va a dar un Frankenstein. Y les va a llevar más trabajo todavía alinear ese Frankenstein para que se parezca a algo mínimamente razonable, y a la vez lo va a dejar frente a su orientador con una imagen de poco ética. Entonces, aún para usar la IA en su beneficio, precisan hacer muchos cursos de metodología de la investigación, no así un conversatorio, sino cosas más sistematizadas, y para comenzar a publicar en revistas científicas, comiencen siendo coautores de personas más experimentadas. Es muy buena una práctica que se hace aquí en Brasil, y finalizo con esto, de que después del TCC, bueno, en el caso del TCC, que sería la tesina de graduación, queda a opción del estudiante publicarlo o no. Pero ya en la posgraduación está dentro de los reglamentos que cuando hay una tesis de maestría, esa tesis se publica en la forma de un artículo, siendo el primer autor, el autor de la tesis, que sería el estudiante, y va el profesor como segundo autor, para que el profesor le transfiera su experiencia a la hora de publicar artículos. Si no tuvieran esa posibilidad, vean de sumarse a personas que ya publican y comiencen sumándose como segundos, como terceros autores, para ir ejercitando el músculo de la publicación científica. Y sean menos ingenuos respecto a la IA, no porque debamos ignorarla o demonizarla, es un cambio tecnológico, como habrá sido en su momento dejar de leer papiros y andar con libros, con el conocimiento a cuestas.
pero yo lo que estoy viendo todavía que es una tecnología que está en pañales, que lo único bueno que hace es acercar mucha información muy dispersa en poco tiempo, pero de ningún modo es capaz todavía de suplantar lógica, coherencia y racionalidad en las decisiones metodológicas. Lo dejo por acá para que no se haga tan extenso y quedo abierta para preguntas. Profesora, muchas gracias por su tiempo, ¿no? Y por hablarnos basada en experiencia práctica y también en experiencia metodológica que sobre algunos elementos que realmente existen y que muchas veces olvidamos y esquecemos. Ya estaba mezclando el español con el portugués. Y terminamos olvidando. Y para nosotros, ¿no? En este grupo de investigación, y para algunos que es su primera vez en un grupo de investigación tratando de llevar adelante un tema o algo, creo que esos puntos son más que importantes, ¿no? Para tenerlo en cuenta de ahora en adelante a la hora de estructurar cada uno de nuestros trabajos, cada una de nuestras presentaciones y recordar que la profesora Lilian en su momento nos dijo tal cosa, sí, yo recuerdo que nos dijo. Y entonces, primero quería comenzar por eso, agradecer su tiempo y paso la palabra para los chicos y las chicas si tienen alguna duda, porque por ejemplo, aquí en el grupo alguien colocó que cuando usted habló sobre los agradecimientos, si también tienen que ser entre 5 y 3. Bueno, muy, muy interesante. Yo lo mantendría así, entre 5 y 3, pero claro, en cada bloque, porque primero, hasta los agradecimientos tienen técnica. Primero tienen que ser los aspectos institucionales, agradecerle al director o directora. Después al programa en sí, si es que les dio una beca, a quien lo financió. Después a los compañeros de cursada. Los compañeros también muchas veces quizás los apoyaron, no los dejaron caerse, los convencieron de seguir. Después de lo institucional, de la dimensión institucional, que puede ser entre 3 y 5, viene otro bloque entre 3 y 5, que serían los afectos personales. Incluso ya he visto muchos agradeciéndole al gato. Y no es menor, porque las emociones forman parte del éxito académico. Y a veces un gato, un perro, un animal de estimación nos bajó la ansiedad, nos calmó, nos hizo compañía en las noches enteras que nos quedamos leyendo. Pero serían 2 grandes bloques entre 3 y 5. No 3 y 5, todo el bloque de agradecimiento, sino entre 3 y 5 lo institucional, el director o directora, el programa si le dio una beca, los compañeros, y entre 3 y 5 lo personal. Más de 5 no. Los compañeros a los que juegan el fulbito conmigo todos los domingos porque me decían, vamos a avanzar. No, porque recuerden, y algo que yo les digo a los estudiantes que son muy jóvenes en la graduación y que les agradecen a las novias y a los novios. Le digo, cuidado, porque esto va a quedar así por los cielos de los cielos. Ustedes imaginen que un repositorio institucional va a seguir estando después de que nosotros estemos muertos, incluso los autores. Entonces, se emocionan y le agradecen a Panchita, por cuyo amor se terminó el TCC, se pelearon con Panchita y están con Beatriz. Y Beatriz va y lee un TCC que por los siglos de los siglos, amén, va a estar dedicado a una persona, Juancito, a Panchita, quien sea, que ya no forma parte de su vida. Entonces, yo el consejo que les doy siempre en los agradecimientos, ustedes van a decir, pero ¿son los agradecimientos? Sí, el orientador los tiene que cuidar hasta incluso de eso. Los afectos románticos, diría Shakespeare, el amor como la suerte es inconstante. Son intensos mientras están, pero son inconstantes. Entonces, cuando quieran agradecerle un afecto, que hasta pueden estar casados incluso, no lo mencionen en un contexto romántico. Digan, a Juan Pedro Solís Estigarribia por su gran apoyo, porque así si se separan de Juan Pedro y están con Cachito Méndez, al leerlo, porque ustedes van a tener un link en repositorios institucionales, va a estar depositado y ustedes van a poder usarlo de carta de presentación. Y decir, a la mujer de mi vida,
cuyas polentas con salsa, no, porque eso va a quedar el resto de su vida y es una carta de presentación. Digan, a Juan Andrea de Los Ángeles Morán, su apoyo constante, ¿no? Pueden mencionar a la persona, pero cuidado con los contextos románticos. Ahora, la madre va a ser siempre la madre, el padre va a ser siempre el padre, la tía va a ser siempre la tía, el abuelo. No van a poder divorciarse, ¿me entienden? Entonces pueden decir a mis padres por su apoyo, a mi madre por su inquebrantable fe, y pongan el nombre, porque a nadie le gusta ser citado en un agradecimiento sin nombre, por la función genética. No digan a mi hermano el insoportable, no, digan a mi hermano Javier de las Mercedes por su apoyo constante, ¿no? Y porque piensen en eso, ese trabajo va a trascender sus decisiones afectivas. Y a nadie le gusta, es como un tatuaje, peor que un tatuaje, porque el tatuaje sale con láser. Ustedes, sus hijos van a seguir accesando al link donde va a estar depositado el trabajo de investigación. Y los hijos de sus hijos. Entonces, mucha prudencia, porque después no le van a poder decir a la universidad, por favor, borren mi trabajo, no quiero que nadie acceda. No van a ser citados por otros investigadores, no van a poder presentarse en una convocatoria laboral mostrando lo que saben hacer, porque resulta que en los agradecimientos se desbocaron. Entonces tengan muchísimo cuidado. Familiares nunca cambian. Ustedes pueden pelearse con sus padres, pero no se pueden divorciar. Ellos no van a dejar de ser. Entonces pueden decir a mi padre Alberto y a mi madre Teresa, nunca van a dejar de ser. Pero sus afectos sentimentales, trátenlos con mucho cuidado al dejarlos en el agradecimiento. El agradecimiento forma parte de la tesis y no va a desaparecer. No, la biblioteca de la universidad no les va a hacer el favor de bajarles el texto para que ustedes le corten a alguien en el agradecimiento. Y lo más inconstante son los afectos sentimentales. Cuidado. Profesora, muchas gracias por su respuesta. Y otra pregunta es, cuando usted estuvo hablando sobre la estructura que debe tener una tesis, una investigación, ahí quedaría, por ejemplo, ¿cuál es la sugerencia que usted daría de cuántas páginas pudiera tener, por ejemplo, un artículo científico? Eso es una pregunta genial, porque es tan variable, hablando de variables. En revistas científicas hay una parte que se llama normas o directrices para los autores y casi todas las revistas ya dicen no podrá tener más que, generalmente es entre 20 y 25 páginas. Las revistas más generosas en número de páginas ponen hasta 30, 8.000 palabras, 10.000 palabras, caracteres con espacio, o sea, cuando es un artículo se lo define la revista. Tienen que mirar directrices para autores. Les recomiendo mucho esto. No empiecen a publicar individualmente. Empiecen a publicar en grupos de compañeros o con uno bien experiente y ustedes lo acompañan. Y ya cuando es disertación, cuando es tesina, cuando es tesis, las reglas del programa. Por ejemplo, en los programas de graduación donde yo, en los cursos, en las carreras de graduación donde yo orienté, dirigí, había una regla tácita, ¿no? Entre 80 y 120 páginas para una tesina. Y hay una regla implícita hasta 200 páginas para una maestría. Pero, ¿qué pasa? Algunas especializaciones, algunos posgrados comenzaron a pedir que en vez de un trabajo a la manera clásica, los alumnos presenten un artículo que esté listo para ser publicado. Tengan atención que hay muchos posgrados que ya están pidiendo el artículo porque estamos en el modelo que los americanos llaman publica o perece. Quien no publica no existe en el medio académico, entonces muchos programas de posgraduación ya les piden un artículo. Listo, y le evalúan ese artículo como si fuera una tesis o una tesina. Y ahí el propio programa les va a decir entre 25 y 30 páginas. Lo único que acá en Latinoamérica somos muy clásicos. Pocos programas de posgraduación están pidiendo los artículos. ¿Cuál es la parte buena?
que ustedes ya van a tener algo corregido y evaluado que va a tener más chance de ser publicado. Pero no se olviden de esto que ocurre en las revistas académicas, las serias. Toda revista científica tiene un sistema de evaluación que se llama duplo ciego. ¿Qué quiere decir? Que ustedes envían su trabajo anónimo, solamente el consejo editorial de la revista conoce su identidad, y se lo envía a 2 evaluadores ciegos. No es porque estemos ciegos, es porque no sabemos quién es el autor de ese texto. Ni siquiera sabemos quién es el otro evaluador. Es duplo ciego. Yo no sé quién es el autor del trabajo que estoy evaluando y yo no sé quién es el otro evaluador. ¿Para qué se hace eso? Para eliminar los sesgos. Porque resulta que si hay nombres de mujeres, en algunas ciencias el evaluador tiene un preconcepto sobre la participación de las mujeres, por ejemplo, en la informática, y ya vio el nombre Catalina y ya lo piensa como menor. Para evitar los preconceptos y los sesgos, el artículo viene totalmente anónimo. Así puede haber, por ejemplo, yo sé que Jordanis y los nombres con Y frecuentemente en esta universidad son de cubanos, ni necesito verlo y ya sé que muy probablemente es cubano. Entonces hasta los nombres pueden generar preconceptos. Resulta, no ocurre, ¿no? Los argentinos y los cubanos nos queremos, pero vamos a imaginar que el nombre ya, o por ejemplo acá en Brasil, es muy fácil detectar un nombre de brasilero o el apellido de un brasilero respecto del mundo hispanohablante. Un da Silva. ¿Qué pasa si viene con identidad? Me genera un posicionamiento el nombre, si es mujer, si es hombre. Vamos a suponer que yo quiero favorecer solo a las mujeres y me viene un artículo sobre educación de Juan Pérez. Y digo, no, de educación solo pueden hablar las mujeres. O sea, ¿qué evita? Que el evaluador no conozca nada de las características del autor. Es más, tienen que eliminar las autocitaciones. Tienen que eliminar el nombre del programa de posgraduación o el nombre del curso o de la universidad donde estén para que no haya forma de identificar. El documento va totalmente anónimo. Y algunas revistas incluso, cuando da la casualidad que le piden que lo evalúe una persona que ya fue citada en las referencias de ese artículo, hasta las borran antes de mandarlo para que no genere, ay, me gusta ese artículo porque me citó, qué inteligente es, ha citado mis trabajos. Y me genera un sesgo positivo, ¿se entiende? Y el hecho de yo no saber quién es el otro evaluador, también, por eso duplo ciego, no sé quién me envió y no sé quién más lo evalúa, es porque para que un artículo de ustedes esté publicado, tiene que darse 2 sí. Sí publicable, puede ser, se publica con revisiones mayores o revisiones menores. Nunca, no esperen, ay, que sea publicado directamente como está. No existe eso, porque siempre la propia conformación educacional de quien evalúa va a tironear un poquito o va a querer pedir alguna cuestión. Pero aparte es una cuestión de sobrevivencia de los evaluadores. Imagínense que nuestros congresos tan hiperespecializados en tema, si supiéramos quiénes nos rechazaron, si ustedes supieran, yo supiera, quienes dijeron que no a nuestro artículo y después lo encontramos en un congreso, ¿se imaginan las escenas pugilísticas que generaría? Ahí está la que dijo que mi artículo. O uno lo ve, lo saluda y dice, ay, me llamo tal, y ahí uno se acuerda. Ese fue mi evaluador. Si bien eso se está discutiendo mucho ahora, hay un curso de evaluadores en Claxo. Yo hice un curso de evaluación científica en Claxo, me ayuda mucho, y ahora hay un posgrado en evaluación científica en Claxo, carísimo, carísimo. Algunas instituciones tienen convenio. En ese momento, el ILAESPI, este instituto, tenía convenio, por eso lo hice, pero son carísimos, pero son muy buenos en cuanto las universidades latinoamericanas están queriendo incidir en las métricas de la forma de evaluar, y se está hablando de que solo si el autor así lo desea y el evaluador lo consiente, que haya una comunicación entre evaluador y evaluado. Yo ni loca. Porque para que después, a mí me saluda un estudiante y yo ya estoy, después de 11 años acá y otros años antes en otras universidades, y en mi mente estoy pensando, ¿lo aprobé o lo reprobé?
para saber si corro o me quedo. Imagínense con la evaluación. Yo soy de las que no va a querer ese contacto, pero puede haber evaluadores que digan, yo vivo en Holanda, no me voy a cruzar nunca a este chico que está allá, y digan, sí, yo quiero hablar con esa persona, o quiero identificarme. Esa es una tendencia que está en las revistas discutiéndose ahora, y hay grandes núcleos. El latinoamericano más fuerte se llama FOLEC, que es un foro de evaluación científica, que está trabajando en eso, de que haya más diálogo entre evaluador y evaluado. Yo paso, no gracias, no soy tan revolucionaria así. Pero hay otros que sí que tienen esa idea. Entonces, el espacio, la extensión y las características directrices para los autores de parte de la propia revista, y léanla bien. Uno de los errores que cometen es que los estudiantes o los graduados o recién graduados hacen un artículo y miran las normas para publicar y dicen, es mucho, voy a cumplir 2 y lo mando igual. Si pasa, pasa. El propio consejo editorial te lo rechaza, y cuando son muy buenos te dicen, te damos 10 días más para que adecues la norma. Yo no puse la cuestión de la norma APA. Las normas es un gran tema en metodología de la investigación. Daría para un webinar aparte el tema de las normas APA, norma BNT, norma de Chicago, norma de Vancouver. Es un gran asunto ese. Pero están en norma APA. Resulta que en Argentina se usa más norma APA para ciencias sociales, para ciencias experimentales. En historia se usa más norma de Chicago, en fin. Y mandan para una revista brasilera que usa la que crearon en Brasil, ABNT, Asociación Brasilera de Normas Técnicas. Entonces, al hacer eso, el consejo editorial ya les agarra bronca. Si está publicado ahí, búsquense un manual y adapten la norma que ustedes usaron a la norma de la revista, porque lo único que están haciendo es creándose doble trabajo para ustedes y ya predispusieron mal al consejo editor. Si está publicado ahí, sigan las directrices. Algunos tienen como checklist que son súper útiles, y la cuestión de la norma es importante. Cada revista decide en qué norma de comunicación científica va a recibir ese texto. Puede ser APA, Chicago, Vancouver, Harvard, la de los brasileros que es ABNT, pero léanlas bien. Ya cuando están en la universidad, la propia universidad decide qué norma va a usar, eso es reglamentario. En un programa de posgraduación, el programa dice cuál es la norma, y el programa establece los mínimos y máximos de cantidad de páginas. Entonces, en la universidad es reglamentario, en la revista es reglamentario. En la revista está publicada, miren la revista, normas para los autores. En la universidad, pregunten al secretario del programa de posgraduación, si es que no está publicado en la web, escríbanle y díganle cuál es la extensión mínima, cuál es la extensión máxima, algunos los miden en página, otros en caracteres, y cuál es la norma. Pero todo eso ya está preestablecido. Muchas gracias, profe. Hay las últimas 2 preguntas. Muchas gracias, profe. Las últimas 2 preguntas que fueron colocadas aquí. La primera es si la literatura utilizada debe considerar los cambios temporales. Si me manejo con información desactualizada, ¿puedo fallar en mi orientación? Y la otra pregunta es sobre si se paga económicamente a los y las directoras de investigación. No, me encantan las preguntas que están haciendo, son súper incisivos. La verdad que la fundación, donde está el observatorio, debe sentirse muy bien con ustedes. Me encantan las preguntas. Vamos por la cuestión del pago. A ver, en universidades federales brasileras, los profesores efectivos tenemos 3 obligaciones básicas y una que no nos contaron, pero también es. Las 3 que son declaradas es que todo profesor tiene que hacer: enseñanza, investigación y extensión. La que no nos contaron, y estaba en la letra chica, es la función administrativa. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo cobrar por dirigir un estudiante de mi universidad porque forma parte de mi trabajo en enseñanza y en investigación. Está dentro del paquete. Ahora, en universidades donde no está la dedicación exclusiva del profesor tan extendida, y es un profesor
que es JTP o tiene un cargo no ordinario, o sea, tiene contratos de trabajo que no son así, de dedicación exclusiva, si está dirigiendo a un estudiante dentro de la universidad, no puede cobrar por fuera del salario. Los únicos que cobran por fuera para participar en proyectos son esos que venden, que es una cuestión poco ética. Pagarle a alguien para que haga el TCC, la tesina o la tesis es considerado una falta de ética grave. ¿Por qué? Porque quien hace la investigación es el autor. Y el autor tiene que demostrar que sabe hacer. Pagarle a otros es una falta grave, el plagio es otra falta grave. Entonces, no, en el medio universitario no se puede cobrar por dirigir. Que la universidad cobre por el posgrado, eso ocurre en Argentina, por ejemplo, los posgrados no son gratis. En Brasil los posgrados son gratis, en Argentina son pagados, no sé bien en otros países de la región. Pero que el alumno le tenga que pagar a la universidad para hacer un posgrado no quiere decir que le tenga que pagar al orientador. Al orientador en el mundo académico no se le paga. Y otra interesante pregunta que está surgiendo en los foros es si los evaluadores son pagos. Sepan que no. Se considera que se protege la neutralidad científica de la evaluación cuando uno lo hace gratuitamente. ¿Genera sobrecarga de trabajo? Sí. Pero si a uno le pagaran, tendríamos sesgo. La revista que más me paga, yo le apruebo más. La revista que menos me paga, le apruebo menos. Y ahí la construcción del conocimiento científico deja de tener neutralidad y transparencia. Pero me olvidé la primera pregunta, me quedé con lo del pago, me quedé con el dinero. La primera pregunta es, ¿la literatura utilizada? Eran dos. Sí, la literatura utilizada debe considerar los cambios temporales. Si me manejo con información desactualizada, ¿puedo fallar en mi orientación? Sí, ese es un punto súper álgido. Los americanos, el mundo del norte global, el mundo anglosajón es más rígido en que la literatura después de 5 años pierde relevancia. Literatura científica publicada en revistas de alta puntuación. Acá los latinoamericanos somos más de cultivar al héroe, ¿no? A esa estrella del medio, a la literatura clásica. Ahí yo diría que la única, yo soy de la posición híbrida, yo creo que hay tanto que hablar de Max Weber, por ejemplo, un clásico, pero también traer las discusiones sobre el Estado más recientes, porque si ustedes se quedan solo en los clásicos, pierden relevancia. Si ustedes se quedan solo en la literatura de 5 años o más, ¿de qué manera ustedes demuestran que conocen las discusiones que originaron todos estos artículos, no? Entonces, yo estoy en una posición híbrida. Hay que, entre 3 y 5. Entre 3 y 5 de los clásicos y literatura de la más reciente. Lo que sí, eso va por barrios, diría en España. Eso solamente lo pueden concordar con su orientador, su director. ¿Por qué? Porque ya pensando en la banca, ustedes tienen que empezar a pensar en la banca desde que empezaron a escribir la introducción. Empiezan a pensar en el jurado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a quienes estén pensando en llamar, van a decidir esa cuestión. Si van a llamar a un perfil que es de los baby doctors, que son estos que se doctoran antes de los 30 años, ustedes le van a dar más énfasis a la literatura de 5, de 10 años a la fecha. Ahora, si van a llamar a los dinosaurios, que yo ya estoy cerca de ser así un criptodonte, obviamente yo todavía tengo en mi mente a los clásicos. Entonces, esa proporción entre literatura clásica y el cambio del tiempo, que me parece súper relevante, eso lo van a acordar en el ámbito sagrado entre director, directora y la persona que hace, considerando el perfil de los que ya están pensando que van a invitar para estar en el jurado. ¿Se entiende? Ahí recién ustedes van a decidir ese equilibrio. Yo soy favorable del hibridismo en ese caso, pero si ustedes están en ciencias de la computación, ¿qué van a citar? Ada Lovelace, entre los clásicos, o sea, tienen poco para citar ahí. Si son áreas más innovadoras, ahora, en filosofía, ignorar a los clásicos, o sea, también depende del área, pero sobre todo ese
ese equilibrio mídanlo con quién los va a dirigir, en atención a quién va a estar sentado en el jurado, porque el primer obstáculo es pasar por la banca, y si fuera una revista, depende el posicionamiento de la revista. En las revistas conviene más achicar la presencia de los clásicos y expandir la de la literatura reciente. ¿Sí? Porque ustedes no saben quiénes van a ser sus evaluadores. Entonces, si fuera para revistas, yo le diría hasta 3 clásicos y hasta 5 recortes de literatura reciente. Claro que 8 autores es poco, pero como para darles un equilibrio, ¿no? Ahí yo bajaría un poco los clásicos y haría conocer que estoy al tanto de las discusiones globales, pero cuidado con la IA. Ustedes le van a preguntar eso a la IA y la IA le va a decir lo que está pensando el norte global sobre eso. No, la IA todavía no piensa como latinoamericanos. Quizás dentro de 5 o 10 años, todo lo que nosotros le estamos diciendo a la IA le sirva para pensar también en latinoamericano. Pero ahora está traduciendo las decisiones metodológicas y el hábitus cultural del norte global. Entonces, úsenla, pero con mucha desconfianza. Con un pie atrás, dirían los brasileños. Úsenla, pero súper alertas, ¿eh? Profesora, muchas gracias por su tiempo y por toda esa forma tan estratégica y dinámica que nos ha compartido el conocimiento y su experiencia propia. Aquí le mandaron saludos en el chat desde Paraguay, desde Brasil, Argentina, Colombia, bueno, esos países que están aquí. Sí, y tremenda charla, felicidades, muchas gracias. Son palabras de agradecimiento las que están en el chat. Darle muchas gracias, profesora, porque en cuanto les escribimos, usted siempre respondió rápido, sí, estoy lista, no necesito preparación. Y entonces eso lo valoramos mucho. Y si usted estaría de acuerdo, en una segunda parte podemos marcar para hablar sobre las normas, porque ¿qué ocurre? Dentro del observatorio no tenemos solamente voluntarios de Argentina y Brasil, tenemos voluntarios de toda América Latina, el Caribe y otras partes del mundo. Tenemos voluntarios que se encuentran en España, tenemos voluntarios que se encuentran en Italia, tenemos voluntarios que se encuentran en Marruecos, tenemos voluntarios que se encuentran en Rusia, tenemos voluntarios que se encuentran en China, y entonces, sumado a los países de Latinoamérica, entonces también tenemos otras regiones, y creo que también sería un tema importante a la hora de hablar sobre las normas. Ya es una cuestión que si usted da el sí, ya organizaremos para otro momento, cuando también con sus agendas y las orientaciones que usted tiene con sus orientandos. Entonces, agradecer ese tema y también por la cuestión de que usted colocó sobre las normas, que también es muy importante. Es una cuestión que debemos prestar mucha atención, y lo digo por experiencia propia. Sí, vos estás sufriendo. Que como estamos en Brasil, nos guiamos por la norma brasileña, pero cuando mandamos un artículo para otra revista, nos olvidamos adaptarla a esas normas. Y cuando ya, por favor, muy amable, de colocarla en las normas de la revista, y ya tú dices, ay, me olvidé de eso, porque entonces creo que eso es muy importante también hablarlo en un momento más adelante. Entonces, no sé si alguien quiera decir otra cosa, si la profesora ya le damos la palabra para que cierre este encuentro formalmente y damos por concluida. Acá están pidiendo el email. Yo les voy a anotar aquí mi email institucional, solo que en este momento estoy casi al borde del colapso. No prometo responder rápido. En este caso, Jordan es un exalumno de la casa, o sea, pero si me demoro un poco, yo les puedo mencionar bibliografía. Yo nunca voy a invadir el espacio de su director, porque todo estudiante tiene un director asignado, tanto para graduación y posgraduación. No hay nada peor que invadir el espacio, porque cada uno tiene una línea, tiene una forma de trabajo, y alguien en las sombras estar perturbando es totalmente poco ético entre profesores incluso. Lo único que yo podría hacerle es indicarle bibliografía. Puedo indicarle bibliografías que se consiguen fácilmente online, pero no invadir el espacio de su director. Quien tiene la última palabra en su trabajo, su director, que es con quien ustedes conviven. Yo solamente daría algunas dicas, daría algunas pistas, algunos elementos para anotar, pero nunca invadir ese lugar. Y
respecto a las normas, que es un elemento metodológico, y también la legislación de ética en investigación, me parece una cuestión central también. Todos vamos a ser empujados hacia esa cuestión, incluso en la graduación, en todos nuestros países, y evaluación, digamos, los criterios de evaluación de los trabajos de investigación que ustedes presenten, las cosas que son comunes, digamos. Así que a disposición, me encantó compartir este espacio con ustedes. Les dejé ahí el email. Quería hacer una consulta. Sí. Quería hacer una consulta antes. Sí. ¿Cómo sabremos si somos aceptados como voluntarios dentro de este enfoque? ¿Cómo, querido? Había uno de los ítems que decía, ¿aceptaría ser voluntario? Ya, ahí sí respondo yo. Bueno, Germán, en tu caso, a la hora de realizar la inscripción para este webinar, preguntábamos si eras voluntario del observatorio, si no eras voluntario del observatorio y si no eras voluntario y tenías interés en ser parte del voluntariado del observatorio. Ahí esa inscripción, todos los que colocaron que tienen disponibilidad para ser voluntario, en cuanto abra la próxima convocatoria, siempre le mandamos directamente al email de ustedes para que ya queden al tanto de que va a abrir una nueva convocatoria y pues nos pueden seguir en las redes sociales. ¿Oíste? Ok, comprendido, gracias. Entonces, otra cosa también que quería decir para defender a la profesora Silvia, no es que ella no quiera atendernos, el problema es de que también lo vivo con mi orientadora, tienen muchas cosas que hacer, porque tienen que dar clase en la graduación, en la licenciatura, tienen que dar clase en la posgraduación, tienen que tener orientando en la licenciatura, orientando la posgraduación que incluye maestría y doctorado. Además, tienen que crear artículos científicos porque le exigen dentro de su currículum. Tienen que dar actividades como esta, internas en la universidad y externas, y son muchas las cosas. Entonces, a la profesora Silvia la puedo ver por los corredores y aprovecho y amarro todo lo que necesito. O le mando un email y cuando ella obviamente ve el email, responde. Pero casi siempre no va a ser, mandé el email ahora y 5 segundos ya va a responder porque es imposible. Lo digo porque soy estudiante Exacto, y te olvidaste de algo, las reuniones de colegiado, colegiado del curso, colegiado de la posgraduación, colegiado de esto, la comisión de no sé qué cosa, pero cualquier cosa, también podemos contactarnos a través de Jordan. Si tienen aspectos puntuales, metodológicos, muy puntuales, por ejemplo, técnica de cuestionarios, alguna cosita así, háblenlo con Jordan, y para mí esto cuenta como extensión. O sea, todo este hermoso momento con ustedes, en mi trabajo se computa como extensión. Así que, digamos que yo también tengo estas horas acreditadas como extensión posteriormente. Así que me disponibilizo, siempre eso, ¿no? Colaborando lateralmente sin invadir el espacio con sus directores, directoras, y si necesitan bibliografía en español, bibliografía en portugués, yo puedo recomendarles manuales que yo he usado, que me resultan más didácticos, autores que me parecen más interesantes. Cuenten conmigo. Entonces, muchas gracias, profe. Y para los voluntarios de la línea de investigación de cooperación internacional descentralizada, por causa del horario, vamos a entonces marcar y coordinamos por el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Tengan un excelente día, bueno, ya una excelente tarde, y ya en breves tendremos fecha de las próximas actividades. Profesora, un gran beso, un fuerte abrazo, y nos volveremos a ver con mucha rapidez. Un besito. Chao, queridos. Mucha suerte en sus investigaciones. Vamos que se puede. Chao, chao. Chaucito. Chao, muchas gracias. Chao.